Buenas noches, qué bueno que están con nosotras en Luchadoras. El día de hoy vamos a conocer más sobre la Constituyente de la Ciudad de México y vamos a entender qué implica esto en nuestra vida cotidiana y por qué es importante tener un enfoque feminista dentro de esta Constituyente. Y vamos a conocer en particular la experiencia de Ciudad Feminista. Así que vamos a ver este video que nos introduce un poco sobre la Constituyente y ahorita regresamos. Nuestra ciudad tiene siglos de historia. Ahora con la reforma de la Ciudad de México, por primera vez tendrá una constitución. Este es un momento histórico que requiere que toda la ciudadanía, los partidos políticos, así como todas las instituciones involucradas, asumamos la responsabilidad a la altura de la ciudad que queremos. Este 5 de junio, sal a votar. Conmigo, la Ciudad de México es más. Súmate. Elección del Constituyente. Ciudad de México 2016. Instituto Nacional Electoral. INE. Pues buenas noches, bienvenida Celsa, bienvenida Orfe. Hola. Nos da mucho gusto porque las dos son como recurrentes de Rompeviento y nos encanta tenerlas en Luchadoras. Bienvenidas. Muchas gracias. Y pues la invitación un poco es para que nos platiquen a las personas que están viendo el programa, ¿qué es esto de la Constituyente? Ya veíamos un promo del INE, pero ¿qué implicaciones tuvo esta reforma política más allá de la marca CDMX que platicábamos respecto a la ciudad, pero qué implicaciones tiene, ¿no? No sé quién quiere comenzar. Elsa, sí. Bueno, la Constituyente es el producto de una reforma política muy importante que se da en la Ciudad de México. Y esta reforma política implica cambios de un diseño jurídico para toda la ciudad. No solamente es cambiar de nombre del Distrito Federal a Ciudad de México, sino que hay un nuevo diseño para esta Ciudad de México. En principio, pues una tarea muy importante va a ser redactar y aprobar lo que va a ser la primera constitución política para la Ciudad de México. Y en segundo lugar, pues va a haber todo un diseño territorial también. Vamos a contar con alcaldías a partir de que se apruebe esta constitución política, y eso nos habla de que las y los ciudadanos de la Ciudad de México pues vamos a tener por primera vez la posibilidad de hacer un contrapeso a lo que en la actualidad son los jefes delegacionales, ¿no? Que básicamente son entes administrativos con pues básicamente una labor de administrar lo que es la ciudad, pero sin ningún contrapeso político. Entonces, por primera vez la ciudadanía pues va a tener la posibilidad de participar en los planes de desarrollo delegacional, en lo que es la definición del presupuesto para las delegaciones y también y sobre todo en pedir una rendición de cuentas a los jefes delegacionales. Entonces, implica eso y también implica la participación en lo que va a ser esta primera constitución política. Y teníamos como la historia de la Ciudad de México es que veníamos pugnando la ciudadanía por empujar esta reforma, ¿no? Pero estaba atorada en tanto la seguridad, ¿no? Como este ente donde es el lugar donde están los poderes del Estado. ¿Qué pasó? ¿Cómo se pudo resolver este avance de reforma política con este periodo, ¿no? Con Mancera en el DF y con Peña Nieto en lo federal y también con esta Cámara de Diputados y Senadores? ¿Y qué implicaciones tuvo? Porque si bien creo que hay grandes avances, como decía Celsa, ¿qué implicó también de negociar, ¿no? Como dónde estuvo la mano mañosa de estas negociaciones, ¿no? Pues finalmente la integración de las personas que van a decidir cómo va a conformarse la Constitución, que va a llamarse Asamblea Constituyente, va a estar formada por 100 personas. Y, digamos, el tema de negociación fue justamente que la representación del poder central, digamos, del país, estando en esta ciudad, se negoció para que hubiera una designación de 40 personas. Entonces, hay 40 diputados y diputadas designados, es decir, no van a entrar a ningún proceso en el que participe la sociedad civil, cosa que es muy preocupante, que ha sido altamente cuestionada. Esto no ha sucedido en ninguna construcción democrática de constituciones. Claro. Y es fundamental, digamos, tener claro que esto es así y que hay otro margen, ¿no? El 60% restante que vamos a elegir el 5 de junio, que es muy importante llamar a la participación, pues sobre todo de las mujeres, que además somos una mayoría electoral, ¿no? Claro. Somos la mayoría del padrón electoral del padrón, y de la lista nominal, que es importante luego esa distinción. Pero
yo creo que es fundamental que recordemos que, primero, que hay que participar. Segundo, que la construcción de la Constitución es un proceso de acuerdo, de pacto social, que renueva los términos en los que nos vamos a relacionar. Entonces, la Constitución previa, digamos que, por ejemplo, no incluye el voto de las mujeres, entre otros muchos derechos que hemos venido construyendo, pues va a renovar este acuerdo que nos rige a todas y a todos, independientemente de nuestra edad, sexo, orientación sexual y posición de cualquier tipo, nos rige a todos. Y este pacto es muy importante que sea construido con la participación de la gente. Y esa es un poco la apuesta que tenemos desde Ciudad Feminista, porque si bien la discusión de la igualdad, digamos, construyó la base de los estados democráticos actuales, para las feministas la igualdad tiene que construirse sin discriminación y también atendiendo a las diferencias, lo que llamamos igualdad sustantiva, porque si solo se habla de igualdad en general y no se ve que para ser iguales necesitamos notar cuál es el nivel de desigualdad que vivimos en los diferentes grupos, sobre todo entre hombres y mujeres, que somos, digamos, quienes constituimos la humanidad, pues no vamos a avanzar en la construcción de derechos, el ejercicio efectivo de los derechos de todas. Justo quería que nos contaras ahora, Elsa, ¿de dónde surge Ciudad Feminista? ¿Qué están proponiendo para la ciudad? Y justo como si hay algún margen como de agenda frente a este nuevo escenario, ¿no?, que nos pone esta reforma política en la ciudad y esta constituyente. Claro, bueno, Ciudad Feminista en la actualidad está conformada por aproximadamente 21 organizaciones de mujeres que tenemos más de 3 años trabajando, dando seguimiento a las políticas de igualdad en la Ciudad de México. Tenemos un diagnóstico de cómo está funcionando las políticas públicas en la ciudad para las mujeres en diversos temas y le dimos seguimiento en su momento a la reforma política para la Ciudad de México. Nos manifestamos, dijimos que finalmente la negociación que se estaba haciendo era una negociación antidemocrática, porque incluso hay algunos teóricos que están hablando no de una asamblea constituyente, sino de una asamblea ya constituida de antemano. Claro. Y bueno, en ese sentido, Ciudad Feminista lo tomó como un compromiso el participar en todo el proceso con una estrategia diversificada. ¿A qué me refiero? A que pensamos en que era muy importante no solamente darle seguimiento a los temas que se van a discutir en la Constitución, sino también en estar ahí para defender lo que han sido los derechos que hemos ganado las mujeres en la Ciudad de México, porque no ha habido ni un solo derecho que no haya sido ganado. Claro, y peleado mucho tiempo atrás. Exactamente, o sea, es como el producto de muchos años de lucha y que se iban a poner en juego finalmente, porque si para nosotras es una oportunidad de ampliar nuestra ciudadanía, también sabemos que hay otros grupos antiderechos de las mujeres que ahí van a haber una oportunidad justo para llegar y echar marcha atrás en derechos que hemos ganado. Entonces, decíamos que era muy importante estar ahí y en esta estrategia diversificada, o sea, por un lado, tenemos la fortuna de contar con compañeras feministas dentro del grupo redactor, que nombró el grupo de ciudadanos. El grupo de ciudadanas, exactamente. Propuesta, es como una propuesta, ¿no? Va a trabajar una propuesta que es una propuesta que evidentemente no va a ser la Constitución porque va a estar a debate, pero sí pensamos que era muy importante que desde el inicio esa propuesta, pues por lo menos alcanzara los máximos, ¿no? Los máximos en el sentido de derechos. Claro. Y entonces, bueno, ahí tenemos compañeras, una de Ciudad Feminista, que es Aide García, de Católicas por el Derecho a Decidir. Con ella le damos seguimiento a lo que se está redactando cada semana, cada 2 semanas estamos dando seguimiento a lo que se redacta y pues por lo menos tenemos la oportunidad de estar debatiendo sobre esos temas. Y también pensábamos que era muy importante, por un lado, presentar candidaturas externas a partidos políticos y por otro, construir una candidatura independiente. En la fórmula pues está Orfe, Castillo y yo, en esa fórmula de candidatura independiente, que bueno, al rato podemos platicar de cómo nos ha ido con esa candidatura, pero en esta estrategia lo más importante para nosotras es trabajar lo que le llamamos la propuesta programática, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos ir a discutir en esta Constitución? Y bueno, básicamente lo podemos resumir como en 3 bloques. O sea, el primero es, como lo decía Orfe, ir a defender como son
todos aquellos que son los principios de la política de igualdad. ¿Cuáles son estos principios? Bueno, es el principio de igualdad, el principio de no discriminación, el principio de no violencia, y queremos que se incluya algo que es como una nueva, en el ámbito de los derechos es como un nuevo ámbito que tiene que ver con todo lo que son las tareas del cuidado. Es decir, todas las que son las políticas y la economía del cuidado, que implica o que puede implicar toda una nueva política para la Ciudad de México, que significa cómo vamos a hacernos responsables, ¿no? Que el Estado, la sociedad, seamos responsables del cuidado y no una delegación a las mujeres, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, ese es un bloque. El segundo bloque es por lo menos alcanzar el máximo que establece en la actualidad la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, la Constitución política, porque la reforma del 2011 en materia de derechos humanos es una reforma muy importante, donde está el principio pro persona y donde además los tratados internacionales se ponen al nivel, se equiparan. Entonces pensamos que ese segundo nivel lo tenemos que garantizar, y el tercer nivel sería todos los derechos que pueden ampliar la ciudadanía de las mujeres en la Ciudad de México. Y bueno, ahí pues entraríamos como a todos estos nuevos temas que, tienen que ver con el derecho al agua, el derecho a la movilidad, la participación ciudadana vinculante, los mecanismos de exigibilidad, es decir, como todo aquello que nos permite realmente estar como a la altura de otras ciudades y otros países en el mundo. Sí, y garantizar una perspectiva que incluya, ¿no? Esta mirada, ya no de mujeres, porque me parece que justo estamos pugnando por una ciudad que tiene una mirada feminista en la parte de política pública, de responsabilidades de gobierno, etcétera. Sí. Entonces, si quieren, vamos a irnos a un pequeño corte para regresar un poco y que nos platiquen qué ha significado las candidaturas independientes y que podamos platicar más sobre qué necesidades tenemos en la ciudad. Así que no se vayan, quédense con nosotras en Luchadoras, ya volvemos. Seguramente ya conoces nuestra aplicación para dispositivos Apple. Ahora, puedes contarle a un amigo que ya tenemos la versión para Android. Coméntanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Consulta nuestro canal de YouTube desde la aplicación. O contáctanos por correo electrónico. Descarga Rompeviento. Disponibles en App Store y Google Play Store. Qué bueno que siguen con nosotras, y más si usted vive en la Ciudad de México. El 5 de junio tiene que salir y decirle no al conservadurismo de esta ciudad, porque ¿qué implica o sea, yo estoy muy preocupada como de ciudadana a pie, 40% que dice ciudadano electo por el priismo. ¿Qué pasa ahí? O sea, me preocupa como el riesgo de lo que implica todo lo que hemos ganado en esta ciudad, que se ha vuelto de vanguardia, que confronta mucho a los estados y también que pone un punto en la llaga de cómo es posible que otros derechos no estén cubiertos en otras partes del país. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con este 40%? No sé si nos puedes platicar, Orfe. Bueno, son designados, hoy es 26 de abril.
Entonces, todavía no está la lista de quiénes van a integrar ese 40%. Efectivamente, los va a designar la Cámara de Diputados. ¿Y es después de las elecciones o eso está sepa Dios cuándo? No sé. Sepa Dios cuándo. Sepa Dios cuándo. Entra el mandato divino de alguien. Sí. Pero eso es muy importante, porque es finalmente la manera en que vamos a saber cómo medir las fuerzas, las distintas posiciones a la hora de que se vote la constituyente. Lo que decía es que los designa el Senado, la Cámara, el presidente Peña Nieto y el jefe de gobierno. Y esto es muy tramposo, ha sido muy criticado, como decía Elsa, por ser una asamblea preconstituida y otras razones, porque además esa representación en términos partidarios no es una representación que corresponde a la manera que hemos decidido en esta ciudad elegir a los partidos políticos. Claro, porque yo en algún momento pensé que era proporcional, pero no tiene nada que ver, ¿no? O sea, ni siquiera es proporcional. No. O sea, las mayorías del Senado y de la Cámara de Diputados definirán exactamente. si es partido, si es ciudadano, si es... Exacto. Y por cómo están constituidos estos órganos, necesariamente va a estar mayormente representado el PRI, efectivamente. Claro. Entonces, una manera, digamos, de llegar a ocupar un conjunto de curules a la mala, o sea, sin la participación. Nosotras consideramos que efectivamente es un proceso muy injusto, muy antidemocrático en su nacimiento, pero que sí abre un margen de posibilidad a nuestra participación y por eso la importancia de que se hagan programas como este y que estemos difundiendo mucho la importancia de participar. En el 60% restante, que esas listas sí están ya, que tiene que conocer la gente, tiene que saber... Esto va a funcionar como una elección, como una sola circunscripción, toda la ciudad. Entonces, vamos a elegir un voto, cada ciudadano va a poder votar por una opción. Esa opción pueden ser candidatos independientes, que ahorita vamos a hablar, que no es muy recomendable en este contexto, o por partidos políticos que tienen una lista de 60 que van a entrar en función del número de votos que obtengan, ¿no? O sea, justo si es proporcional en el voto. Ahí sí es proporcional. En yo proporción al voto, exacto. Más que o sea, el partido que tenga mayor cantidad de votos, pues entrarán más de sus diputados, de sus candidatos y candidatas. Y yo creo que el efecto, digamos, de la movilización de las candidaturas independientes, a pesar del resultado del que hablaremos, sí fue un resultado positivo, en el sentido de que los partidos políticos tuvieron que abrirse a la ciudadanía. Y si ustedes revisan las listas, que las tienen que revisar nombre por nombre, conocer historia por historia, podrán ver que sobre todo los partidos llamados de izquierda, sin duda se ciudadanizaron bastante. O sea, hay partidos que tienen 70% de sus integrantes de la sociedad civil, gente reconocida de distintos ámbitos, de la academia, del arte, en fin. Y nos parece que ese es un buen síntoma y que eso abre la posibilidad a que con la presión social de afuera, con una presencia de gente democrática adentro, por lo menos en una proporción, podamos presionar para que tengamos la constitución que esta ciudad merece, que es una ciudad muy ciudadana, muy movilizada, muy consciente y muy educada. Yo justo te iba... Perdón que te interrumpa, pero te iba a decir, no, o sea, esta ciudad tiene una movilización de sociedad civil, de práctica ciudadana, de organización colectivo muy diversa, ¿no? Era como, hubiera sido lamentable, ¿no? Pero también hubiera sido un escenario de que no se hubiera ciudadanizado y les hubiera valido madres, ¿no? O padres en ese sentido, pero... Lo que sí se logró es un avance, pero ¿qué pasó con las candidaturas independientes? Hemos visto a varios como personajes, por ejemplo, del medio ambiente, a los visitecas, ¿no? Ustedes como candidatas independientes, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es su lectura de esta opción ciudadana? Bueno, la primera cosa es que las candidaturas independientes, pues así como la reforma política de la Ciudad de México, pues es producto de muchas luchas y de una demanda ciudadana añeja que finalmente se cristaliza en la Ciudad de México hasta ahora. Porque, claro, es la primera vez, ¿no? Sí, bueno, para el 2015 estaba, pero yo creo que la ciudadanía realmente no lo vio como una opción todavía. Sí. Y es hasta ahora que hay una respuesta. Y esta respuesta, pues, ¿a qué se enfrenta? Se enfrenta a reglas del juego que son reglas prácticamente imposibles de cumplir, con un grado de dificultad muy alto, porque está pidiendo el 1% de la lista nominal.
de electores, que en la Ciudad de México significan más de 73,000 firmas, de recolectar en un periodo muy corto. Y donde, bueno, la ciudadanía, o por lo menos el balance que hicimos en Ciudad Feminista, es que lo único que nos iba a posibilitar recabar esa cantidad de firmas era la opción de que cada ciudadana o ciudadano podía apoyar hasta 5 candidaturas. Y entonces eso significaba, bueno, la posibilidad de establecer alianzas muy concretas con otras candidaturas independientes. En nuestro caso, estuvimos recabando firmas a un costado de Bellas Artes con otros candidatos independientes, que además no solamente estuvimos ahí, sino que tuvimos que salir pues a las colonias, a los barrios, a todos lados, hacer a través de una estrategia diversificada, porque si nada más nos quedábamos... Y aparte sin ningún tipo de apoyo del IEDF, ¿no? O sea, era como de... se rascan con sus propias pulgas. No, porque además para llegar ahí tuvimos primero que registrar una asociación civil, también en un corto tiempo, que además se llama así, Ciudad Feminista, con nuestros propios recursos. Tuvimos que abrir una cuenta bancaria. O sea, la versión de independiente no es tan independiente si tienes que hacerte una C, vincularte, te piden recursos. Sí, porque además es la fiscalización. O sea, además, una vez que, digamos, nos registramos nuestra aspiración a ser candidatas independientes, tuvimos la visita de la unidad de fiscalización prácticamente un día sí y un día no. Y además estuvieron fiscalizando todos los actos que realizamos desde esta unidad de fiscalización, como si fuéramos partidos políticos. Entonces, bueno, que no tienes no tienes ni los beneficios, pero sí las responsabilidades, ¿no? Exactamente. O sea, ni un beneficio, todas las responsabilidades y el compromiso, bueno, de avanzar con esto. Y bueno, al final del día nosotras entregamos más de 80,000 firmas y cuando dictamina el 17 de junio el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, lo que dictamina es que en nuestro caso había 18,000 firmas que caían en un rubro que se llama no encontradas en lista nominal. Entonces, bueno, la primera cuestión la primera cuestión que nosotros nos preguntamos es ¿por qué no las encuentran, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de hacer una revisión del 5% de esos no encontrados. Y por lo menos en nuestro caso, en ese 5%, que fueron aproximadamente 900 y tantas registros, que hicimos así una comparación de lo que habíamos entregado al INE con lo que ellos capturaron, y el 50% lo que encontramos es que había una deficiente captura de esos datos que entregamos. Perdón, para entender, ¿ustedes mandaron las listas y ellos lo capturaron mal? Sí. Pues de alguna manera... En el 5% de análisis que nosotras hicimos y de registros que estuvimos... Claro, ahora, digamos, para nosotras ahora la lectura es que nadie estaba preparado para enfrentar... para este proceso. Porque finalmente pues, recibieron una cantidad de trabajo enorme. El instituto, yo creo que no se esperaba esta cantidad de participación ciudadana, de ciudadanos, claro, de registros. Y bueno, para nosotras es muy importante la experiencia, vivirla hasta el final. Claro. Por eso impugnamos este sábado pasado. Y esperaremos la resolución, ¿no? Todavía está en proceso. Pero sí creemos que es muy importante y documentar todo este proceso, porque pensamos que ahora los partidos políticos pueden estar o caer en la tentación de endurecer más todavía las reglas y los requisitos para las candidaturas independientes. Y creemos que ese es justamente ir en sentido contrario de lo que desde nuestro punto de vista debería de ser, porque si 50 candidatas y candidatos independientes logran pasar todo el primer filtro, cumplir con todos los requisitos de elegibilidad, pensamos que ya que cada partido político tenía una lista de 60, ¿por qué no los 50 candidatos y candidatas pasaron directamente a la boleta? Claro. Y que la ciudadanía decida. Sí. Y todo eso hubiera ahorrado recursos, porque ha sido realmente un proceso muy costoso, muy estresante, con mucho trabajo de más, y además donde estamos pensando que digamos, el aparato electoral que tenemos en la actualidad se tiene que modernizar. Porque por lo menos a Ciudad Feminista nos hicieron elegir entre entregar formatos físicos o electrónicos, lo cual hablaba, además el electrónico era básicamente cargar archivos
Claro. de manera también manual. Entonces la modernización tampoco era como... Y yo creo que sí necesitamos avanzar a un proceso electoral ciudadanizado, con una mirada democrática y no con esta mirada que perpetúa Sí. los beneficios, los privilegios para un sector de élite política. Estamos en la última parte. Muy brevemente les voy a pedir como que nos den como las recomendaciones. ¿A qué nos invita Ciudad Feminista de aquí en adelante, no? Entonces, Orfe, para cerrar, sí. A participar. O sea, ya pusimos ahí los Facebook, los Twitters, tenemos una página. Ahí vamos a estar dando noticias de nuestra propuesta programática, como decía Elsa, pero que es una propuesta que sigue nutriéndose, que esperamos que siga nutriéndose. Nosotras tenemos mucha claridad de cómo hay que darle sustento a la igualdad. Claro. ¿No? Sustento constitucional a la igualdad, y en eso estamos muy claras. Pero también estamos muy claras que hay una serie de temas que son fundamentales para lograr la igualdad, que tienen que ver con transparencia, con participación ciudadana, con combate a la corrupción, con la consulta directa cuando nos afectan obras de la magnitud que se están haciendo en esta ciudad, Sí. con el medio ambiente que sin duda está poniendo en riesgo la sustentabilidad de la propia convivencia. Entonces hay una tarea muy ardua. Yo quiero invitar a que las personas, las ciudadanas sobre todo de esta ciudad, se sumen a la participación en el ámbito que decidan. Ciudad Ciudadana es un espacio posible, pero hay muchos otros, y que revisen, por favor, quiénes están siendo candidatas y candidatos en las listas para que podamos hacer, como siempre hemos soñado, elecciones conscientes y libres. Sí, pues Elsa, brevemente para cerrar. Pues nada más este mensaje a los actores políticos que claramente garanticen realmente la participación de la ciudadanía y que no caigan en la tentación de endurecer estas reglas para que realmente el juego sea un juego democrático y donde la ciudadanía, en la antesala del 2018, se hagan realidad estas candidaturas independientes. Pues sí, muchísimas gracias a ambas. Gracias Vamos a a estar ti. apoyándolas y siguiendo todo el proceso de Ciudad Feminista. Y usted que está viéndonos allá, salga el 5 de junio. Las mujeres tenemos que tomar esta ciudad, así que tenemos que hacerlo mejor. Salgan el 5 de junio. Muchas gracias al equipo de producción y buenas noches. Nos vemos. Quédense en Rompeviento TV.